Buenos días, señoritas. Agradecer primeramente la invitación de las señoritas de educación inicial, quien me han invitado para un poco hacer un deslinde o dar un fundamento sobre lo que viene a ser la deconstrucción y la reconstrucción, ¿no? Dos términos que se están utilizándose mucho en la educación, de un currículo por competencias, ¿no? Pero estos dos términos guardan una estrecha relación con lo que viene a ser el pensamiento crítico reflexivo y también con las nuevas concepciones que se tienen sobre lo que viene a ser el conocimiento. Si nosotros no tenemos claro estas dos concepciones, ¿qué va a ocurrir? La deconstrucción y la reconstrucción lo vamos a hacer de manera muy mecánica y no nos va a llevar a la reflexión, que ese es el propósito, ¿no? Una reflexión que posteriormente pueda generar en nosotros un plan de intervención, ¿ya? Entonces es necesario definir claramente primero los tipos de conocimientos que se reconocen ahora. Y son dos tipos de conocimientos, el conocimiento formal y el conocimiento real. Cuando hablamos de conocimiento formal, nos estamos refiriendo a todo ese conocimiento que está sistematizado y que tiene un propósito definido. En otras palabras, es el que se imparte en las instituciones educativas, que pueden ser de nivel inicial, primario, secundario o superior. ¿Ya? ¿Por qué decimos sistematizado? Porque está debidamente ordenado. ¿Y por qué decimos que es intencional? Porque existe pues ya un currículo en el cual están las competencias, las capacidades, los desempeños, incluso las propuestas metodológicas y la evaluación que debemos de utilizar los profesores para poder inducir ese aprendizaje formal en los estudiantes. ¿Ya? ¿Y cuál es el otro tipo de conocimiento? El conocimiento real. ¿Y cuál es el conocimiento real? Ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo a través de la vida. ¿Ya? Nosotros somos producto de un conocimiento real. Y ese conocimiento real va a generar en nosotros una serie de experiencias que ahora tienen que ser considerados en lo que viene a ser la educación. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Toda persona, todo estudiante va a tener un conocimiento real y un conocimiento formal. ¿Cuál de los dos es importante? Los dos son muy importantes. Y la interrelación del conocimiento formal con el conocimiento real, esa interrelación que se va a generar, eso va a dar como consecuencia el pensamiento crítico reflexivo. ¿Ya? Entonces, está claro, ¿no? Si yo no considero el conocimiento real y el conocimiento formal, no lo logro interrelacionar, pues no se cree el pensamiento crítico. Y si yo no creo el pensamiento crítico, no va a crear el pensamiento reflexivo. Y entonces ahí viene lo que queremos nosotros aclarar el día de hoy. Profesor, ¿y la deconstrucción y reconstrucción de dónde parte? Parte de esos dos conocimientos. Entonces, nuestra deconstrucción parte del conocimiento real, de nuestras experiencias. Ahora, esas experiencias pueden ser de las vivencias que nosotros vivimos en una educación informal y no formal. Es todo lo que aprendemos fuera de la escuela. Pero también es parte de nuestro conocimiento real aquello que la escuela ya nos ha enseñado a nosotros y que lo hemos guardado en el bagaje de nuestros conocimientos. Por ejemplo, usted está en educación superior, pero tiene un conocimiento real que también la educación formal se los ha dado, en inicial, primaria y secundaria, y es parte de su conocimiento real. ¿Ya? El conocimiento formal es el que están recibiendo ahora ustedes para ser profesores. ¿Ya? ¿Y dónde se da, profesora, de construcción? En el conocimiento real. El conocimiento real crea en nosotros creencias. De nosotros creemos, así como podemos creer en cosas muy fantásticas de niños, creemos en cosas o en teorías ya de adultos, les creemos en teorías que pensamos que, caramba, es lo último en cuanto al conocimiento que se ha podido establecer. Ya, a través de nuestra experiencia nosotros vamos consolidando ese conocimiento real. Pero ¿qué va a ocurrir? Y va a llegar un momento en el cual van a aparecer nuevas teorías, van a aparecer nuevas experiencias. Y eso va a determinar que nuestro conocimiento real va a tener que ser movido. Vamos a tenerlo que deconstruir. Pero solamente eso se obtiene cuando empezamos nosotros a reflejar ese conocimiento real a través de nuestra experiencia. ¿Y existen instrumentos para poder determinar eso? Sí. Entonces, para poder determinar nuestra deconstrucción necesitamos nosotros trabajar con un diario de campo o cuaderno de campo. Entonces, donde yo voy a describir todas mis actividades, todo lo que yo hago, desde el punto de vista educativo, ¿ah? Yo puedo escribir toda mi sesión de aprendizaje y la describo al detalle allí. ¿Eso qué me va a permitir a mí? Ver cuáles son
las cosas positivas y las cosas negativas que podría estar poniendo yo en práctica. Pero es producto de qué? De tu conocimiento real, de tus experiencias. Ustedes entran al aula y a través de sus experiencias hacen una sesión de aprendizaje y la van resolviendo. Pero en el momento que ustedes cogen su diario de campo, su cuaderno de campo, y empiezan a describir allí detalladamente todo lo que hacen, como primer paso, el segundo que nos dice, tenemos que nosotros analizar todo lo que hacemos. Y en ese proceso de análisis vamos a encontrar nosotros algunas debilidades que podemos estar mostrando. ¿Ya? A eso que le vamos a llamar nosotros las incidencias, lo que más se va repitiéndose. En investigación se le va a llamar ¿qué? Categorías. Ah, allí está la deconstrucción. Por ejemplo, yo escribo en mi diario de campo y voy escribiendo, los alumnos al ingresar al aula no saludaron. Uy, hay un problema de conducta. Cuando se pide que los alumnos puedan participar, todos no levantan la mano y sin embargo gritan, hacen alboroto. Uy, nuevamente, una conducta inadecuada. No cumple sus obligaciones en el tiempo establecido, conducta inadecuada. Ah, se va repitiendo la conducta inadecuada. Eso para la investigación se llama categoría. Es una categoría que tenemos que estudiarla porque está incidiendo constantemente. Para la deconstrucción, ¿qué nos dice? Nos lleva a preguntarnos, ¿y por qué el alumno está cometiendo actos de indisciplina? ¿Por qué está mostrando esa conducta? Si yo hago todo bien, si yo lo he preparado todo bien, si tengo mis normas de convivencia, ahí tienes que empezar a deconstruir. ¿Te das cuenta? Ah, hay otras variables que pueden estar implicando esa conducta de ellos. Esa reflexión que te lleva a ti a mirar esas ocurrencias, que te logra mirar esas categorías, ya estás entrando en un proceso de reflexión. Entonces tú descubriste y dices, sí, mi sesión de aprendizaje no está saliendo bien, no porque la haya preparado mal, no porque mi metodología sea mala, no porque mis materiales sean malos, no, es porque no estoy controlando bien las conductas. ¿Y a qué te va a llevar eso? Eso te va a llevar a buscar teoría. En ese momento que tú buscas teoría y vas determinando por qué estas conductas de los estudiantes se están dando de tal manera y vas descubriendo nuevas variables al respecto, estás en el proceso de deconstrucción. ¿Y cuándo reconstruyes? Cuando tú ya tienes esa teoría. Ya tengo la teoría que me va a llevar a la respuesta. Es decir, ¿por qué los niños no saludan? ¿Por qué los niños no cumplen sus actividades en la hora? ¿Por qué los niños hacen alboroto y no se ordenan para poder tomar la palabra? No obedecen a las normas de convivencia. Entonces, esas respuestas que vas encontrando tú te va a llevar a mejorar tu práctica pedagógica. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás reconstruyendo. Deconstruí, desarmé mis creencias. ¿Y ahora qué estoy haciendo? Las que empiezo a reconstruir. Pero no es de la nada, las reconstruyo a través de ¿qué? De un fundamento teórico. Voy a la teoría y empiezo a reconstruir. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia, profesor? Lo que hemos dicho al principio. Cambias tus creencias. Ah, yo creía que era esto. Yo creía que era mi metodología. Yo creía que era la motivación. Yo creía que eran mis materiales. No. Ahora con este fundamento teórico me he dado cuenta que no era ello. Y el problema en los alumnos son variables de conducta que se han propiciado como baja autoestima que se ha producido desde la familia. Mi teoría dice eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué haces? Ya no te vas a preocupar en cambiar tu metodología porque no está el problema allí. Y tus recursos inmateriales porque tu problema no está allí. Las normas de convivencia porque tu problema no está allí. Entonces cambias tus creencias y empiezas a generar tú ahora una nueva propuesta. Has reconstruido. ¿Y cómo se refleja esa reconstrucción? Se refleja a través de ¿qué? De mis planes de intervención. ¿Ya? Entonces yo me hago un plancito de intervención y digo, ya sé dónde está el problema, ya tengo la teoría, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Tienes que plantearte tus objetivos, tienes que plantearte una serie de actividades. Ese es tu plan de intervención. ¿Y qué te permite? Abordar la siguiente clase, la siguiente sesión, abordar al margen de tener tu sesión de aprendizaje, poner en práctica ese plan de intervención. ¿Para qué? Para atacar el problema que tú has podido definir. ¿Ya? Entonces, profesor, he hecho
reconstrucción, deconstruido y reconstruido ahora, pero como producto de la reflexión, sí. Y he tenido que considerar ahora teorías, sí, si no, no puedes reconstruir. ¿Hasta ahí en qué proceso estoy, profesor, de los dos pensamientos que nos ha dicho usted? El pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo. Hasta allí estás en el pensamiento crítico. ¿Y cuándo logro pasar al pensamiento reflexivo? Cuando tú empiezas a generar una serie de, digamos, alternativas. ¿Ya? El pensamiento reflexivo no te da respuestas, te genera alternativas de solución. ¿Por qué? Porque las realidades no son las mismas. No creas que porque en una aula tienes ese problema y lo solucionaste con este plan de intervención, no puedes creer que el mismo plan de intervención te va a funcionar para otra aula. No, no es así. Por eso el pensamiento reflexivo que te genera alternativas. Podría ser esto, podría ser aquello, podría ser también esto. Me genero 3, 4 alternativas. ¿Y dónde va plasmado eso? En mi plan de intervención. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en conclusión? Tenemos la deconstrucción y tenemos la reconstrucción como un proceso reflexivo. ¿De dónde partimos? Partimos del conocimiento real, producto de las experiencias, y nos vamos a un conocimiento formal. ¿Dónde está el conocimiento formal, profesor? Ahí, cuando empiezas a revisar con las teorías. Ahí va el conocimiento formal. ¿Ya? ¿Y es producto de qué? Es producto de dos tipos de pensamiento, el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo. ¿Ya? El pensamiento crítico, ¿qué nos dice? Que tengo que juntar los dos conocimientos, el conocimiento real y el conocimiento formal. ¿Y eso qué me va a generar? Me va a generar respuestas al problema que yo tengo. En otras palabras, voy a empezar de construir y empiezo a reconstruir. Y cuando reconstruyo, ¿qué tengo como producto? Tengo mi plan de intervención. ¿Qué tengo? Mi pensamiento reflexivo. ¿Qué tengo? Mis alternativas de solución. ¿Ya? Entonces, es muy importante, por eso, manejar estas concepciones. Si no manejamos las concepciones, vamos a pensar que la deconstrucción, caramba, solamente es una actividad, solamente es un proceso, pero no. Responde, como les digo, al pensamiento crítico reflexivo, responde a un conocimiento real y formal. Ahora nos preguntamos, profesor, si tendríamos que ponerle un peso cuantitativo al conocimiento formal y al conocimiento real, ¿qué peso le pondríamos al conocimiento formal? Solamente un 20%. Y al conocimiento real, el 80%. ¿Cómo es esto? ¿Más experiencias, más vivencias que lo académico? Sí. ¿Y por qué? Porque la educación ya no es una educación homogénea, es una educación heterogénea. ¿Y tiene que partir de dónde? De otro tipo de pensamiento. Y hablamos del pensamiento crítico reflexivo. ¿Cuál es el otro tipo de pensamiento, profesor? El pensamiento complejo. ¿Y qué nos dice el pensamiento complejo? Que las personas, en este caso los estudiantes, somos seres totalmente complejos porque respondemos a 7 realidades diferentes. Y frente a esas realidades diferentes que respondemos nosotros, es lógico, carambas, de llegar a la conclusión que nuestras respuestas no pueden ser las mismas. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué tenemos un pensamiento complejo? ¿Por qué son realidades diferentes? ¿Por qué no respondemos de manera homogénea sino heterogénea? Porque somos producto de experiencias diferentes. Es decir, si las experiencias son diferentes, se supone que las respuestas tienen que ser diferentes. ¿Ya? Entonces, todos esos términos que estamos conversando, todos tienen que ver con la deconstrucción y reconstrucción. La deconstrucción y la deconstrucción y la reconstrucción, ¿qué son? Son procesos. Y el marco teórico está en los pensamientos. Pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, el pensamiento complejo. ¿Dan cuenta? Entonces, esa es la base teórica. Si no tenemos esa base teórica, ¿en qué caemos? En activismo. ¿Ya? Y eso no es muy recomendable caer en activismo, sino muy por el contrario, generar alternativas pedagógicas. Es ahí donde tendríamos que orientarnos. ¿Ya? Eso es lo que les puedo explicar brevemente entre lo que viene a ser la deconstrucción y la reconstrucción dentro de la práctica pedagógica. Gracias, señoritas. Espero que de alguna u otra manera hayan podido despejar sus dudas o, por lo contrario, crearles a ustedes una
serie de incertidumbres que les permita también buscar información y puedan investigar al respecto. Gracias y buenos días. Ya, profesor. Muchas gracias, profesor, por su apoyo. Realmente también nos ha aclarado